Por eso el sexo no tiene que ver con hacer cosas, sino con sentir cosas. Como soy psicólogo y creo un ambiente de seguridad, se me ha puesto a llorar y a contarme su vida y a buscar ese abrazo en medio de una interacción física. Independientemente del tipo de relación sexual que tú quieras tener, tienes que hacerte cargo de la otra persona. ¿Cómo sabes si tienes una adicción a la pornografía? ¿En qué te basas para saberlo? Hay unas mafias que extorsionan a las niñas menores para captarlas también, que se llaman OnlyFans Management. Que alguien venga a tu casa a darte un abrazo porque te sientes solo. Porque eso no lo podemos normalizar también, ¿no? Sabemos satisfacer al otro de forma física, pero no sabemos satisfacer al otro de forma emocional o conectar con él porque no nos han enseñado a crear ese espacio. Pero bueno, los indicadores para saber si eres adicto al porno suelen ser... Bienvenidos un martes más a Noche para Dos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy interesante, Alejandro, que es psicólogo, sexólogo y además director del Centro Piénsatelo Psicología. Nos viene a hablar de la adicción al porno, que es un tema además que creo que os va a interesar a muchos en casa y creo que tenemos muchísimo que hablar de esto porque es una problemática por la que muchos pacientes acuden a consulta hoy en día. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Bienvenido al podcast, estoy muy contento yo también de que estés con nosotros y creo que tenemos mucho que hablar y sobre todo hay muchas cosas muchas dudas que yo creo que se van a disipar porque además el tema de la adicción al cine para adultos es algo muy común hoy en día y que la gente tiene mucha desinformación, también hay mucha gente dando mensajes contradictorios, entonces nunca ya se sabe, incluso dentro de los propios profesionales, hay algunos que opinan de una forma, otros de otra. Y bueno, es un tema candente. Entonces vamos a hablar de ello tranquilamente hoy, pero fenomenal. En primer lugar quiero que nos cuentes un poco por qué decidiste especializarte en esto, cómo te dio por ahí. Pues yo creo que hay dos vertientes. Una, la genética, que mi madre es sexóloga, así que yo creo que me viene ahí como de familia o aprendido. Y bueno, he tenido cierta influencia, ¿no?, del mundo de la psicología y de la sexología, lo cual, bueno, pues siempre me ha permitido tener una visión abierta de la psicología, de la sexología y estar como muy conectado a esa realidad. Y otro, la influencia de un psiquiatra que fue el que me propuso hacer un TFM sobre este tema. A mí me gustaban mucho las adicciones, he trabajado mucho en terapia de grupo, en centro de adicciones, y me interesaban mucho las adicciones a pantallas y a videojuegos, que en ese momento pues eran más las que estaban siendo estudiadas, y me propuso hablar del porno. Yo la verdad es que en ese momento lo único que tenía eran razones para ciberporno, no para no verlo, pero desde ahí empecé a construir todo lo contrario, un argumentario más bien para no verlo. Y por aquel entonces todavía los profesionales de la sexología recomendaban el porno como una manera de estimular el deseo, y a día de hoy esto en los congresos y en los profesionales ya está cambiando. O sea que, bueno, he visto un poco el recorrido de ese cambio de mirada y de narrativa hacia el porno en los últimos años, ¿no? O sea, que tú creciste casi como el niño de Sex Education, ¿no? Como una madre con una madre algo así, sexóloga. salvando las distancias de todo el show que te ponen en la serie, pero sí, una vida muy normal, ¿eh? Tampoco te creas que... No dabas consejos de sexualidad. No fui un mentor de mis compis en el cole. Bueno, no se puede todo en la vida. Netflix lo pone todo muy bonito. Claro. Y cuando te decidiste especializar en esto, empezaste a descubrir, imagino, que había un nicho, ¿no? Y que había mucha gente que más de la que a lo mejor podíamos pensar, que realmente tenía un consumo problemático, que ahora hablaremos de esto del consumo problemático, pero que descubrirías a lo mejor un mundo, ¿no? Ahí. Alucinante. De hecho, a poco que empezamos a escribir y a divulgar un poquito, nos empezaron a llamar muchísimos pacientes. O sea que más bien empezaron a ser los pacientes los que venían a nosotros a decir, oye, tengo un problema, no puedo manejarlo, y fuimos descubriendo las diferentes problemáticas dentro del mundo de la pornografía gracias a aquellos pacientes que empezaban a sufrir por ello y que, bueno, empezaban a presentar sintomatología grave, conductas que le hacían mucho daño, o llegar pues a tener un descontrol absoluto de la sexualidad. No es hasta 2019 cuando la CIE-11 incluye una categoría donde por lo menos podemos hablar de un trastorno por comportamiento sexual compulsivo, y había ya muchas personas sufriendo por esto, y sin duda esto tiene que ver mucho con Internet. Siempre ha existido las personas que tienen como un descontrol en el sexo, pero la posibilidad de tener un acceso a un contenido infinito y a un menú infinito de la carta tiene que ver mucho con Internet y con el móvil, por supuesto, ¿no? Es que es súper interesante este tema porque, claro, hay miles de maneras de consumir, que ya no es solamente meterte en una página o ver una revista, es que ahora
en ciertas redes sociales, en ciertas páginas como el Azul, la paginita Azul, en Only, en ciertos lugares que tú estás consumiendo pornografía sin darte cuenta de que muchas veces, o no siendo tan consciente de que muchas veces nos pensamos que ver porno es meterte en la página famosa y ponerte un vídeo de 15 minutos y que esa es la única manera de consumir, pero al final también el meterte en Twitter muchas veces y en X ahora, y qué nombre tan indicado, ¿no? Sí, total. Por algo será. E ir bajando en tu pantalla de inicio y ver que de repente te aparece un vídeo de este tipo, que es lo que le pasa a mucha gente que ha seguido a cuentas de este estilo, y dices, jope, es que me había metido simplemente para ver qué leía y me ha saltado ya un contenido de este tipo y me ha incitado a... ¿no? Y eso me lo dicen además muchos pacientes a mí que se meten incluso en Instagram o en TikTok o en cualquier red social, se meten en una red social y les empieza a salir contenido por el algoritmo que ya es un poco más caliente o que tiene un poco un tono subido, y que ellos mismos se calientan también a su vez y van a donde tienen que ir para consumir este cine para adultos, y empieza ya el comportamiento de, oye, y dices que no quiero hacerlo y acabo perdiendo 2 o 3 horas todos los días, todas las noches, de la nada, solo porque me ha incitado la red social. Claro, pero la industria se encarga de diseñarlo de esa manera, ¿no? Al fin y al cabo, lo más valioso que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo, y las industrias tecnológicas saben que si nos roban nuestro tiempo van a lucrarse, porque si yo invierto tiempo en TikTok, invierto tiempo en Instagram o TikTok ganan dinero. ¿Qué hace que yo pase más tiempo en Instagram o que pase más tiempo en TikTok? El contenido sexual explícito, porque me llama la atención, me estimula, me atrae, mi cerebro está programado para que me atraiga el sexo, como es lógico. Entonces, esa alianza que hay entre las grandes tecnológicas y la industria de la pornografía hace que te vaya marcando un camino y un sendero hasta que acabas en las páginas pornográficas más explícitas. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que vivimos en una sociedad un poquito pornificada, en el que ya está todo descubierto, estamos como saturados de sexo explícito, ¿no? Y eso hace que incluso nos estemos cansando del sexo, o que haya mucha cantidad de sexo, pero un sexo de poca calidad, ¿no? O sea, hay más disfunciones sexuales que nunca, más agresiones sexuales que nunca, más infecciones de transmisión sexual que nunca. Y tenemos personas que no están disfrutando de la sexualidad a pesar de tener mucho sexo disponible. Por tanto, igual, pues esa cantidad no tiene que ver tanto con la calidad de esas experiencias eróticas o sexuales, ¿no? Porque tú crees que hay muchas personas que buscan el encuentro sexual a día de hoy, no desde la necesidad o el deseo sexual, sino más bien desde un vacío emocional. Sin duda, es una compensación de otras cosas que pasan, ¿no? A veces de reafirmar pues una necesidad desde el ego, o desde la necesidad de recompensar mi autoestima porque me siento poco valioso. Esto es muy habitual. Yo suelo decir que vivimos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya, ¿no? Es una sociedad muy narcisista que necesita una reafirmación constante, y el sexo es una forma de reafirmarme porque siento que así soy valioso. Si lo hago desde ahí, de una manera falsa y disfuncional, porque no lo hago desde el deseo realmente de compartir o de expresar o de disfrutar, y también para saciar esa incapacidad que tengo de gestionar mi mundo interno. Ya, ¿no? Todo es impulsivo, todo es rápido, si lo quiero lo tengo. Quiero sexo, entro en Grindr, entro en Tinder, quiero comida, me la pido por Uber Eats, quiero un libro, lo pido por Amazon, ¿no? O sea, todo lo que quiero lo tengo. Entonces ya no me esfuerzo para obtener recompensas, y esa incapacidad para tolerar la frustración de no tener algo, o esa incapacidad para gestionar mis emociones, a veces pues la pornografía me sirve como anestésico y me calma a corto plazo, que es un refuerzo negativo, ¿no? También el refuerzo positivo del placer, y eso hace que vaya generando esa dependencia de la pornografía como algo para calmarme, en lugar de una búsqueda de deseo natural de tener un encuentro sexual, de vincularme con el otro, de disfrutar o de lo que sea, ¿no? ¿Y crees que calma la pornografía? A corto plazo calma, sí, igual que el tabaco, igual que la marihuana, igual que otro tipo de sustancias, ¿no? Me produce un efecto anestésico. De hecho, los pacientes tienen un fenómeno que se llama brain fog, que es una especie de niebla mental, en el que se le produce una especie de casi de resaca, ¿no? O sea, de tanta intensidad por esos picos de dopamina tan altos, y también la retirada de ese pico que le produce un bajón muy grande, luego se generan como 1 o 2 días de resaca. Ellos hablan de apatía, anedonia, de incapacidad para disfrutar de las cosas, una especie de enturbiamiento de la conciencia. Después de un atracón de cine de este tipo, a lo mejor están muchas horas viéndolo, y después de eso les da como un bajón, y a lo mejor el día siguiente no tienen por qué consumirlo, incluso aunque exista una adicción. Completamente. De hecho, bueno, pues como la resaca del alcohol, o como cuando me pego un atracón de comida, ¿no? Que luego me duele el estómago, que tengo una sintomatología física. O sea, lo he consumido por compulsividad y por ansiedad, por una necesidad de saciar esa ansiedad o esa inseguridad que tenía por dentro, pero luego, claro, como no he reflexionado sobre ese consumo, si me iba a afectar de forma positiva o no, me ha generado unas consecuencias muy negativas. En este caso, pues incluso físicas o cognitivas
cognitivas, ¿no? ¿Cómo, no sé si pasará esto de manera normal, ¿no? Pero llegan pacientes a tu consulta que no saben si tienen una adicción o no, y muchas veces lo han magnificado y realmente no la tienen, o generalmente es al contrario, lo han minimizado y realmente es mucho peor de lo que ellos sienten que es el Yo te consumo. diría que hay tres perfiles. El que viene porque sabe que tiene una adicción y la tiene de forma real, porque ha tocado fondo, porque su pareja le ha dicho, oye, tío, ¿no? Pues recuerdo una mujer que me decía, es que mi pareja se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, me siento utilizada, no hay una reciprocidad en este sexo, un cuidado, ¿no? Y claramente tiene un problema en su vida, o aquellos que le generan problemas en el trabajo, como hablábamos, ¿no? De estos pacientes antes del podcast tú y yo. Luego hay un perfil de pacientes que no te vienen como demanda adicción a la pornografía, pero te vienen como demanda problemas para eyacular, eyaculación retardada, insatisfacción sexual, ansiedad u otra serie de sintomatología, y ves que la pornografía es una variable que está en juego dentro de esa psicopatología, que si la reduces va a ayudar a mejorar la sintomatología. Probablemente si reduces el consumo de pornografía mejores la capacidad de eyacular o de conectar con tu cuerpo. Y luego hay pacientes que vienen muy agobiados con su adicción a la pornografía y no tienen una adicción, sino que han magnificado un poco los síntomas, se han visto identificados en un post de Instagram o quizá por su juicio, incluso un juicio moral que puedan hacer de su consumo, pueden tener un problema. Yo siempre digo, tú tienes un problema, a lo mejor no estás integrando bien tu vida sexual con tu forma de entender la vida, o a lo mejor tienes una falta de regulación emocional, pero no tienes una adicción clínicamente significativa, y no podemos diagnosticar a todo el mundo de adicto que venga o que consuma pornografía, pero si no el 97% de los varones sobre todo serían adictos a la pornografía. Entonces tenemos que distinguir los diferentes escalones. No significa que por consumir pornografía no me vaya a llevar unas consecuencias de ese consumo, pero evidentemente hay una línea entre el consumo más esporádico y el consumo adictivo, ¿no? Entre medias estaría el consumo de riesgo, ¿no? Claro, al final es también importante el saber diferenciar y no, que muchas veces yo creo que con esta cultura de las redes y de que en un minuto te explicamos qué pasa, cómo pasa, la gente se asusta mucho en casa y viene muy asustada, y también es importante recalcar que los profesionales no somos de decirte siempre si tienes esto para tener que tratarte y conseguir un paciente más, que muchas veces, y yo también lo hago, cuando vemos que al paciente efectivamente no le pasa nada o que no está tan mal como cree, somos los primeros que le decimos, oye, que tranquilo, que esto es normal. Que no pasa nada, que es normal, que no tienes un problema con esto, o tienes un problema pero que no tienes una conducta, como dices tú, clínicamente significativa, o una es adicción. Que la palabra adicción genera mucho estigma y es muy potente también, ¿no? O sea que tenemos que distinguir entre ese uso esporádico, ese uso de riesgo y esa adicción, sabiendo que todo consumo de pornografía va a tener unas implicaciones en mi sexualidad, en mis relaciones personales, etcétera, que luego podemos hablar de ello. Pero como profesionales de la psicología y de la sexología tenemos que también saber distinguir y atender a unos criterios, ¿no? Súper importante, y por eso lo quería recalcar, porque me parece importante también que el paciente que venga a la consulta sepa que el profesional le va a dar el diagnóstico adecuado o le va a dar una evolución adecuada de lo que está pasando, y no basada en intereses personales, ¿no? Que si realmente vemos que hay un problema, vamos a decirlo, y será porque lo hay, y si no lo vemos, bueno, hay profesionales de todo tipo. Sí, eso te iba a decir, pero, que sería lo esperable y lo deseable, ¿no? Pero que en general, vamos, yo creo que tú y yo claramente vamos a ser sinceros con lo que vemos que hay. Si no vemos que hay una problemática, no la va a haber. Entonces, si no vamos a asustar al paciente y demás, porque a mí es verdad que me parece, y esto lo he vivido mucho con pacientes que vienen muy asustados de otros terapeutas, de, es que estoy enfermo, por cosas que dices, joder, creo que no, vamos a calmarnos un poco, esto es una cosa que es un problema, vamos a trabajarlo, pero que no pasa nada, que lo vas a solucionar, que no está el fin del mundo aquí, que no te... Y ahí es muy importante, porque yo creo que en otros temas a lo mejor como la depresión o como la ansiedad, se puede ser más objetivo, se puede ser más... sí, hay unos indicadores más claros. Claro, en el tema del porno hay mucha moral metida dentro, que es un tema en el que no me voy a meter ahora, pero sí que creo que hay que tener cuidado de no meter tu juicio moral en el paciente y ser riguroso, como decíamos antes, con la sintomatología que verdaderamente trae a consulta y los problemas que realmente puede acarrear, pero no meterle un juicio moral para culpabilizar, y que esa culpa además genere más ansiedad en el paciente, que eso puede todavía perjudicar más a su consumo, porque como hemos dicho, el porno calma, y tú sientes más ansiedad, probablemente vas a tender más a... Claro, de hecho trabajamos esto en consulta, el ciclo, bueno, una especie de ciclo adictivo donde la culpa juega un factor muy interesante y tenemos que trabajar ese yo crítico, ¿no? Y una de las barreras que ha tenido el crecimiento de la investigación en la adicción a la pornografía es pensar que se hacía desde
estar moralizando una conducta sexual hasta que por fin la neurociencia ha dado muchas luces, ¿no? Y la investigación para decir, oye, esto no es una cuestión moral. Luego cada persona complementará con su ética, su moralidad, su ideología, pero hay una base científica y psicológica para hablar de que esto es un problema real y que está teniendo un impacto y que además, sobre todo, esto parte de una industria que lo que busca es ganar dinero. Claro. Que esto para mí es siempre también uno de los focos centrales. Esto no es, oye, una industria de profesionales de la sexología que están preocupados porque disfrutemos de la sexualidad o porque aprendamos. Es una industria que está diseñando un producto perfecto para la adicción, para ganar, pues, tener más visitas que Amazon, que Netflix y ganar billones y billones de dólares al año, ¿no? Sí, que si utilizamos el juicio moral para culpabilizar a la víctima de la industria, al final lo que vamos a conseguir es cronificar más esa conducta porque les va a generar mayor ansiedad y van a tener más conductas compulsivas de consumo de pornografía desde esa ansiedad y esa culpa, Claro. en lugar de ayudarles a lo contrario, que es la intención, ¿no? Que yo Claro. entiendo que la intención es buena cuando se culpabiliza de, tienes que responsabilizarte porque esto que has hecho, vale, tu intención era como decíamos, ¿no? Al principio, hace unos años, como de ayudar al paciente, pero muchas veces se descubre que al final esto lo que hace es que el paciente lo vive con más... Bueno, es que la culpa tiene una función en el ser humano que es la de reparar las cosas y es muy humana y es muy positiva, pues si no seríamos psicópatas. Si yo no tuviera una necesidad de reparar el daño que hago, pues entonces sería un psicópata y no me importaría ni hacerme daño a mí ni hacer daño a los demás. El problema es cuando esa culpa es excesiva, es patológica, es infundada por agentes externos y no por el hecho en sí, Totalmente. o está distorsionada, ¿no? Entonces... Sí, cuando la culpa te consume en vez de ser una emoción que tú estás Claro. gestionando y que está ahí, que te está indicando algo, ¿no? Hacer autocrítica, gestionarte y no una emoción que te invade completamente, te nubla el juicio y te hace sentir como que eres una persona Anulado. despreciable Claro. y que mereces al final lo peor, porque además desde ahí muchas veces yo he vivido con mis pacientes que desde esa culpa tan desgarradoras se dan conductas de castigo a uno mismo también, ¿no? Autolesiones, sí. Sí, autolesiones muchas veces a nivel sexual, ¿eh? De Completamente. tener relaciones sin protección en un momento en el que yo me sentía una mierda para poder como castigarme. Yo llegaba a verbalizar de yo no me merezco nada porque mira cómo soy, mira lo que hago, mira me he ido de cruising y me siento una mierda y ahora voy a una casa a que 4 o 5 personas se acuesten conmigo sin preservativo porque me merezco que me castiguen, ¿no? Y desde ahí, desde la baja autoestima también. Completamente. No hay nada más dañino que exponer mi vulnerabilidad sexual, ¿no? Y que me hagan daño ahí, o sea, es la mayor autolesión. También en conductas agresivas dentro del sexo, prácticas muy extremas donde se replica la humillación. Esta misma mañana trabajaba con una mujer, una paciente que replicaba el abuso que había recibido en la infancia de forma repetida con el padre, con sus parejas, ¿no? Y ella pues ahora está siendo consciente de que había erotizado el dolor en el placer por esa experiencia vivida, ¿no? O personas que entran en chats sexuales. Tengo un paciente homosexual que su padre le decía siempre, eres una basura, eres una mierda. Y entonces busca que le digan eso a través de los chats. Y ha erotizado ese insulto y esa degradación, no porque sea una fantasía, sino porque realmente está buscando replicar eso que es conocido y es una forma también de castigo. O entro en la pornografía para sentirme pues la basura que soy o lo sucio que soy porque mi sexualidad no es válida, a lo mejor porque no he aceptado de forma natural mi orientación sexual o porque no lo he vivido de manera sana mi proceso de vivencia de la sexualidad, ¿no? Es que además esto ocurre mucho sobre todo en pacientes homosexuales con el tema del bullying que han recibido, ¿no? Que luego van buscando en ciertas aplicaciones un tipo de dinámicas que al final son muy dañinas y que se basan en la humillación, que no es lo mismo un juego de roles inocente a una dominación seria en la que hay daño, insultos, menosprecio y al final la persona acaba sufriendo enormemente. Todo esto también, además, el porno no es que ayude a que se quite, sino más bien a potenciarlo, a legitimar, ¿no? Y a porque reforzar. hay categorías de porno específicas donde la persona es humillada, y que muchos chicos, porque yo he escuchado en algunos de tus vídeos que el consumo de pornografía se inicia a los 8 años en muchos casos y que muchos chicos crecen viendo cómo pues se insulta a la mujer, se la coge el pelo, se le dice ciertas cosas y que bueno, una cosa es que a ti te exciten ya siendo adulto ciertas cosas que quizá las has aprendido de ahí, ¿no? Pero eso es otro tema. Y otra cosa es que te creas que a todo el mundo le va a gustar lo que llevas viendo. Claro, imagínate que tienes 15 años y el único sexo que has tenido es desde los 8 viendo porno. Claro. Entonces llevas 7 años de tu vida
viendo un tipo de sexo que crees que es el único que hay y crees que es el que le va a gustar a todas las personas las que te vas a encontrar en la calle. Y cuando tienes tu primera relación sexual con 16 años, vas a replicar lo que llevas 7 años viendo, que además es un rol súper fuerte, súper marcado, y llamándole cosas a la otra persona, y la otra persona igual se queda como diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Porque parece que estoy en una película, que estás, ¿no? Claro, o sea, al final, si tú naces en Vietnam, piensas que lo normal es la guerra, las amputaciones, ¿no? Si tu galería de imágenes del cerebro durante muchísimos años se ha llenado de contenido violento, denigrante, humillante, tú has normalizado y has creado una narrativa sobre el sexo que se basa en eso. O sea, un niño de 8 años o de 11 años, hoy día ha visto probablemente más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Es decir, y además, no solo cuerpos desnudos, sino que ha interiorizado un referente y un modelo de sexualidad que se basa pues en la instrumentalización del otro, en convertir el sexo en un producto. Entonces ha cultivado una mirada pornificada desde muy temprano. Nunca antes el ser humano había tenido acceso a estar estimulándose con tantos estímulos sexuales a la vez y con tanta novedad como ahora. Y eso está cambiando y nuestro cuerpo y nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Y por eso decíamos lo de más cantidad pero igual menos calidad, porque que haya más cantidad o más novedad no significa necesariamente que estemos disfrutando o conectando mejor con el sexo, porque generalmente lo que está haciendo es desconectarnos del sexo más personal, que se basa en el erotismo, en la comunicación, en el consenso, en la reciprocidad, y conectándonos a un sexo muy compulsivo y de consumo. Bueno, como pasa con el consumo de ropa o con el consumo de comida, ¿no? Al final es una producción en masa de cosas para que se gasten lo antes posible y vuelva a comprar, ¿no? Un poco la obsolescencia programada es una especie de sexolescencia programada también. Vamos a consumir personas, a consumir cuerpos y a acumular la mayor cantidad de experiencias posibles. Pero eso no necesariamente hace que esa experiencia sea de calidad o que esté potenciando o disfrutando de mi sexualidad, ¿no? ¿Cómo crees que esto, qué consecuencias crees que esto es toda esta sobreestimulación nos trae en el futuro cuando nos vamos desarrollando? Por ejemplo, cuando llega el chico que lleva toda su vida consumiendo porno a los 21 años, ¿qué consecuencias crees que...? Bueno, la ciencia no lo indica así, ¿no? Puede haber problemas en la respuesta sexual, ¿no? Desde disfunción eréctil o problemas para llegar al orgasmo. Tenemos muchos chicos jóvenes con aneyaculación, eyaculación retardada en consulta, pues se han acostumbrado a un sexo tan extremo en la pornografía que cuando van a disfrutar del sexo en la vida real no son capaces de llegar a la eyaculación, ¿no? O sea, es un poco la cocaína del sexo. Si yo me acostumbro a salir de fiesta consumiendo cocaína, pues si me voy a tomar una cervecilla o un café tranquilo con mis amigos, no es suficiente. Siempre necesito más y eso ya no me sacia o no me vale. No disfruto con las cosas cotidianas, con el sexo cotidiano de la vida, ¿no? Sino que necesito algo un poco adulterado, ¿no? Luego tenemos bajos niveles de empatía también al normalizar esa visión instrumentalizante del sexo, nuestras neuronas espejo y los niveles de vasopresina y oxitocina medidos en plasma sanguíneo en sujetos con adicción a la pornografía están alterados, ¿no? O sea, su visión sobre el cuidado del otro está alterada. El sexo necesita... A mí hay una frase que me encanta de Carolina Durante que dice, me piensas, luego existo, ¿no? Es una frase que habla mucho de la empatía y de la mentalización. Para poder disfrutar contigo tengo que estar en tu mente para saber, oye, que necesitas hacerme cargo de lo que te hace falta y poder disfrutar en ese entorno, ¿no? De relación, de seguridad, desde el apego, desde el cuidado también del otro. Si no tengo eso, te estoy utilizando para mi placer y te estoy cosificando para obtener yo placer, pero no estoy compartiendo contigo ese placer. Y esos centros del cerebro, como la neurona espejo, incluso a nivel sanguíneo, se ha visto que están alterados en las personas cuanto más porno consumen, ¿no? ¿Qué crees que el porno nos vuelve más narcisistas, más egoístas, más individualistas y menos empáticos con las personas que están a nuestro alrededor y con las que compartimos una experiencia íntima? Completamente me desconecto de tu mente y solo pienso en saciar un placer inmediato, por tanto no me hago cargo de esas necesidades pues que tú tienes en el ámbito sexual, ¿no? Es como si tú vas a cenar con alguien, pues no sé, consensúas el menú, tienes una conversación, primero hablas tú, luego hablo yo, hay cierta equidad, ¿no? La pornografía pues vuelve el sexo algo un poco psicopático, ¿no? Donde me desconecto de ti, solo lo quiero cuando yo lo necesito, no cuando tú lo quieres, solo quiero hacer lo que yo necesito en ese momento y no tengo en cuenta tus propias necesidades. Por tanto, bueno, yo y ya, lo que decíamos antes, ¿no? Claro, porque si llevo desde los 8 años viendo pornografía y elijo los vídeos solamente que a mí me gustan y me excitan en cada momento, porque lo único que estás buscando cuando consumes es mi satisfacción personal, y llevo años de mi vida simplemente cada vez que me voy a masturbar escogiendo los vídeos que a mí exclusivamente me excitan, cuando de repente llego a una interacción sexual real con una persona real que ella o él tienen necesidades
diferentes a las mías, y ya no basta solo con mi propio placer, sino que tengo que pararme a empatizar con el suyo, que una cosa a la que no estoy entrenado ni estoy acostumbrado, y tengo que ver qué quiere para poder dárselo. Quizá esa habilidad nos acaba faltando un poco porque la hemos perdido, no hemos desarrollado esa... Completamente, por eso el porno no nos aporta nada en nuestro repertorio sexual, porque uno, para conectar con mi propio placer no necesito la pornografía, y esa saturación que me va a ofrecer de mi sistema del yo va a impedir que tenga una capacidad de conectar con el tú, y eso es súper interesante porque al final me acaba produciendo esa instrumentalización del otro y no teniendo en cuenta lo que realmente tú necesitas. Por eso el sexo no tiene que ver con hacer cosas, sino con sentir cosas, y por eso en la educación afectivo-sexual deberíamos promocionar y promover las competencias emocionales, que sean capaces de consensuar, hablar, comunicar, comprender al otro, ponerse en la mente del otro, empatizar, ser responsable a nivel afectivo. Y luego el disfrute, la exploración, la curiosidad y el tipo de conducta acabará llegando desde la exploración conjunta, desde la comunicación, desde el aprendizaje, pero no es necesario imponerme ese modelo de sexualidad o aprender a excitarme a través de la visión del sexo de otros, que también es un poco voyerista, en realidad, si lo piensas, para disfrutar del sexo, ¿no? Claro, qué interesante esto. Porque al final la sociedad también normaliza ciertas cosas. Porque, por ejemplo, todo esto que estás diciendo, ¿cómo se podría aplicar al sexo puntual que se tiene a través de una app de encuentros? Si tú estás buscando sexo de una noche porque te apetece tener un encuentro puntual y no quieres que haya una cita previa ni un vínculo, sino más bien buscas el encuentro. En estos casos también consideras que sería importante que hubiera una conversación previa sobre los gustos, cómo vamos a hacerlo, como que se le otorgara un pelín como de lado sensible a este tipo de encuentro fortuito, o de una discoteca, pues dos que están en una discoteca y se van a casa de la sin haber hablado o conocido. ¿Cómo consideras que que le podrían dar a esto un poco más de sensibilidad? O sea, en un mundo utópico, si las personas tuvieran la sensibilidad ya de base y desde que son muy pequeños se les va forjando esta capacidad para entender la mente del otro y para ser sensible en sus necesidades, podrían disfrutar de cualquier tipo de encuentro y hacerse cargo de la vulnerabilidad del otro, fuese como fuera, a lo mejor sin una conversación previa. Pero bueno, en el mundo de instrumentalización en el que vivimos, con mucha negligencia y con mucha incapacidad para hacerme cargo de este cuidado del otro, pues yo creo que sí que está bien construir un poquito de forma previa un cierto espacio y un cierto canal de comunicación para comprender al otro, para abrir pues a saber qué necesito, qué necesita el otro y sustentar todo en una base de seguridad. Oye, hay personas que en una noche construyen una base de seguridad estupenda y hay personas que están toda la vida teniendo sexo con un sexo completamente instrumentalizante, ¿no? O sea que lo importante es buscar cómo potenciar estas competencias en la persona para que sean capaces de hacerse cargo de eso y que piensen que el sexo no es solo una cuestión física o conductual, sino que hay dos seres humanos que están en juego en un espacio de intimidad y independientemente del tipo de relación sexual que tú quieras tener, tienes que hacerte cargo de la otra persona. Y hay un libro muy bueno que seguro que lo conoces, de Félix López, que se llama La ética de las relaciones personales y sexuales, y habla de unos principios básicos en cualquier tipo de relación sexual, y uno de ellos es el cuidado en las relaciones sexuales, aunque sea con un tío que me acuesto una noche o con una persona con la que quiero estar toda la vida, necesita haber un cuidado, necesita haber una reciprocidad, necesito poder decir que sí y decir que no en cualquier momento, necesito atender a tus necesidades, necesito ser empático, y eso debería estar presente y no nos lo enseñan, nos enseñan eso, mucho sexo, mucho porno, muchos juguetes sexuales, y es un poco lo que vende ahora del sexo, ¿no? O sea, un poco esa industria que al final es una industria multimillonaria, pero no hay una industria de cultivar la sensibilidad sexual. Yo voy a muchos congresos de sexología y en todos los congresos nos dan una bolsa con preservativos, lubricantes, ¿no? Y dices, joder, fenomenal, ¿no? Pero luego dices, ostras, ¿y por qué no te dan un manual para la empatía? O un kit para tu autoestima sexual, o 7 tips para poder comunicarte de forma sana, en lugar a lo mejor de darte tanto lubricante, ¿no? Que todo sigue muy enfocado a lo biológico y a lo físico. Todo está basado en prevención del miedo, de enfermedades de transmisión sexual, de embarazo no deseado, y no en potenciar vínculos sanos para poder disfrutar del sexo. El sexo y el placer no es un fin, es una consecuencia. Cuando el placer se convierte en una consecuencia, pues va a llegar con una base segura de intimidad, de reciprocidad, de cuidado,
cuando lo pongo en el fin, la persona no importa, solo importa el placer. Entonces dejo de lado a la persona y eso es muy interesante. Y a todos estos pacientes que llegan, ¿no? Que a lo mejor tienen encuentros por una aplicación de una noche y que dicen que no disfrutan, que vuelven frustrados, que esto es como una lotería, que puede ser que una vez que quedas con alguien por una app te salga muy bien o que puede ser que te salga muy mal, ¿no? ¿Crees que si aquí añadiésemos esos consejos de empatía, de una conversación donde se crea un marco de reciprocidad, de esa seguridad, las cosas podrían cambiar y ser diferentes? Por supuesto que sí, claro, y bueno, al final las redes sociales o las aplicaciones de cita en principio en sí mismos son un medio más para comunicarte con personas como pues se podía hacer antes pues de otras maneras, ¿no? El problema es que muchos de los usuarios y usuarias de esas aplicaciones suelen a veces utilizarlo de forma un poco compulsiva, desde una especie de scroll infinito también, como utilizo las redes sociales, con ese mecanismo de búsqueda de recompensa, de gratificación, para llenar un vacío porque me siento solo, no sé estar sola porque no tengo pareja o solo porque no tengo pareja y tengo que encontrar algo, tengo que al menos tener sexo para sentirme valioso, para que la gente a mi alrededor me apruebe y sepa que tengo sexo, y no porque realmente, oye, estoy en un entorno de exploración donde pueda aparecer una pareja que me apetezca, con la que pueda tener o querer compartir un espacio afectivo o sexual. Entonces, muchos de estos usuarios o usuarias lo hacen de esa manera y mi experiencia como clínico es que la gran mayoría tienen experiencias más negativas que positivas. Por supuesto, pues tengo incluso amigos que se han casado y se han conocido por Tinder, ¿no? Y fenomenal, o sea que me parece estupendo, pero en clínica sobre todo, que es verdad que tú y yo tenemos un sesgo porque vemos también la mayor patología, vemos que puede ser una herramienta que se usa para compensar otras carencias que hay debajo, ¿no? Y totalmente. Y es que además yo veo que hay mucha gente que utiliza las aplicaciones y las relaciones íntimas a través de estas aplicaciones como un mecanismo para buscar cariño, y mucha gente queda por aplicaciones para que le abraces, le valides y le cuides enmascarando que quiere buscar sexo. Y esto me ha pasado ya no solo a mí como terapeuta que lo he escuchado, sino a mí como persona individual, de gente que, como soy psicólogo y creo un ambiente de seguridad, se me ha puesto a llorar y a contarme su vida y a buscar ese abrazo en medio de una interacción física. Y dices, jope, o sea, que cuánta necesidad de cariño y de amor hay, pero sin embargo nos cuesta el poner que buscamos quedar para abrazarnos, por ejemplo, como que suena muy ridículo y la gente lo ridiculiza y estás desesperado por cariño, pero yo en otros países esto lo he visto, ¿no? En España esto no existe, está muy, muy bien, y está muy bien visto que tú quedes para acostarte con alguien y busques que quieres ya, echar un polvo ya, pero no puedes buscar o pedir que alguien venga a tu casa a darte un abrazo porque te sientes solo, porque eso queda mal, ¿no? Y porque eso no lo podemos normalizar también, ¿no? Porque a mí no me parece mal que si alguien se encuentra solo o triste en su casa, quiera quedar con alguien para hablar, hacerse cariños, cosquillas, abrazos, con una persona desconocida. Obviamente... Tener un encuentro de intimidad, de una conversación auténtica con el otro, un encuentro con el otro ser humano de alguna manera más íntimo, ¿no? Es que es muy difícil como hemos normalizado solamente una parte y la otra la criminalizamos o lo tachamos de desesperación, porque a día de hoy decir en una aplicación de citas busco una pareja se ha convertido en estás desesperado y no sabes estar solo, pero decir busco sexo está súper bien visto y es como, jope. Es que hemos pasado de una especie de represión sexual, ¿no? Donde no se podía hablar del sexo y donde el sexo estaba como muy circunscrito a determinadas situaciones, ¿no? Muy controlado, ahora a que el sexo tiene que estar siempre en el primer plano, supravalorado, y tiene que ser lo primero, ¿no? Y yo creo que eso está haciendo también que se pierda esa calidad del sexo. Y hay algunos estudios sobre fantasías sexuales muy interesantes que preguntan en España y en otros países sobre cuáles son las fantasías sexuales de gente joven y de adultos, y la que siempre sale la primera es tener sexo con intimidad con alguien. Es decir, en el fondo todos buscamos compartir un vínculo con alguien de alguna manera, sentir esa reciprocidad, sentirnos cuidados, queridos. Ese vínculo puede ser más fugaz o más permanente o con mayor compromiso o con menor, pero ¿quién no busca esa conexión y esa seguridad? O sea, el sexo tiene que ver con el apego. El apego tiene que ver con dos cosas, con la seguridad y con la exploración. Pero yo no puedo explorar si no me siento seguro. Entonces, lo primero es la seguridad y luego la exploración. ¿Quién no disfruta mucho más del sexo cuando hay un vínculo íntimo y conexión? El sexo con conexión es 200 veces mejor que el sexo vacío sin ningún tipo de conexión. Eso todos lo tenemos claro, pero el problema yo creo que no es que no consigamos la mosca.
El problema es que no consigamos tener un sexo con conexión, sino que no sabemos cómo conectar con las personas. Hemos perdido la habilidad de conectar. Sabemos satisfacer al otro de forma física, pero no sabemos satisfacer al otro de forma emocional o conectar con él porque no nos han enseñado a crear ese espacio. Y estas generaciones, ese es el principal problema. Porque yo no me atrevo a hacer el self-disclosure, que es la revelación del yo en ese espacio de intimidad. En la sexualidad se pone en juego el self. Y como yo tengo mucho miedo a desvelarlo porque me pueden hacer daño y me han enseñado que no puedo ser vulnerable porque simplemente tengo que hacer cosas, demostrar cosas, obtener cosas, consumir cosas, pero no puedo simplemente estar, ser y compartir con el otro porque vivimos en un mundo muy de la instrumentalización, del hedonismo, del consumismo de experiencias, pues eso hace que esconda mi yo, lo escondo y solo contacto contigo de una manera superficial para intercambiar dos cuerpos, pero no para que haya una conexión emocional en ese encuentro de intimidad. Y ahí pues tenemos mucho trabajo también en psicoterapia, ¿no? Porque también hay mucha evitación desde el apego, a veces desde el narcisismo también, a veces solo aprendo a estar seguro ejerciendo poder o ejecutando poder encima de ti, etcétera, ¿no? Es que, fíjate, porque es curioso que consideremos muy vulnerable el hablar de... Me vas a perdonar lo que voy a decir ahora, pero voy a hablar mal y pronto, pero consideramos que nos cuesta mucho abrirnos emocionalmente a alguien y sacar lo que nos da miedo, lo que nos asusta, lo que nos permite conectar con la otra persona, nuestra vulnerabilidad en definitiva, y no consideramos muy vulnerable o muy personal el estar desnudo en una cama exponiéndote a que te la vaya a meter, con perdón. O sea, eso es estás muy expuesto, estás desnudo en la cama y estás esperando que otra persona esté dentro de ti, claro. Físicamente hablando, claro. Y dices que es algo, no se me ocurre nada más íntimo, pero eso lo hemos convertido en algo que no es íntimo, que es como algo físico, que lo sacamos del sentir, lo convertimos en casi pues algo material y la parte mental se ha vuelto mucho más protegida, mucho más valiosa, mucho más... Y antes, es que esto era impensable, lo de tener 10 o 15 citas sin tener una relación íntima, muy poca gente lo hace ya. Y en cambio antes era lo normal, ¿no? Ahora es como, oye, es que si yo no sé si follas bien o mal, ¿cómo voy a saber yo si tú eres para mí o no? ¿Cómo me voy yo a vincular contigo si yo no sé cómo follas, que es lo más importante casi? Lo he escuchado miles de veces. Sí. ¿Cómo voy a vincularme contigo? Y yo estoy de acuerdo en que es muy importante, pero es que a lo mejor para que ese vínculo sexual sea importante y te guste y lo disfrutes, primero tienes que haber generado un ambiente de seguridad y de conexión, y entonces va a ser mucho mejor cuando esto ocurra. Claro. A lo que tú dices, en el sexo te desnudas física y emocionalmente, y aunque tú intentes evitar o disociar esa parte emocional, esa intimidad que se sobrepasa cuando conectan esos dos cuerpos deja una huella, y lo ideal es que después de un encuentro sexual yo me sienta cuidado, sienta que haya habido una conexión, no solo que haya habido un placer físico, porque si no, pues esa ausencia a veces de esa dimensión emocional puede hacer sentirme utilizado, utilizada, abandonado, infravalorado, no tenido en cuenta, y aunque yo haya llegado al orgasmo o eyaculado, ¿no? Pues a lo mejor me ha faltado cierta plenitud, no sé, por llamarlo de alguna manera, también en esa dimensión emocional, ¿no? Que hace que sea un sexo más integrado y más auténtico también. Y por eso mucha gente cuando termina de tener una interacción sexual se siente igual de vacía, o incluso pasa esto que estamos viendo tanto ahora, de encadenar una con otra, de que buscan más, que acaban de acostarse con alguien, o bueno, yo lo he llegado a ver en pacientes de estar literalmente... Vamos a volver a hablar mal y pronto, pero de estar literalmente teniendo una relación sexual de penetración en este momento y mientras la otra persona está penetrando, estar buscando por una aplicación la siguiente persona a la vez que está teniendo esta interacción sexual. Y dices, wow, ahí que es exactamente lo que estás buscando, ¿no? Porque si ya estás teniendo la interacción sexual y aún así estás buscando mientras otra, lo que estás buscando realmente no es satisfacción física. Lo que estás buscando es llenar un vacío que por mucho que lo intentas, no lo estás llenando. No estás consiguiendo llenarlo y sigues buscando, pero estás buscando en el lugar incorrecto porque lo que estás buscando ya estás viendo que no te está llenando porque está ocurriendo. Y ahí está la adicción, eso es el craving, al fin y al cabo. El estar saciando con esa ansiedad o ese deseo imperioso que tienes que nunca se sacia porque es completamente imparable. Pasa con el tabaco, pasa con el alcohol, pasa con la droga y me pego esos atracones que hace que esto sea infinito y que luego pues me genere consecuencias muy negativas y no disfrute realmente de esa experiencia. Y el sexo
tiene que ver con el disfrute y con el placer y con sentirme de alguna manera también integrado y pleno. Si la consecuencia y el posterior del sexo y lo que pasa después no hay una satisfacción, es que algo está fallando. Satisfacción física y satisfacción subjetiva y emocional, que esto está medido en sexología, ¿no? Tenemos una satisfacción objetiva, que se ha llegado al orgasmo como una respuesta fisiológica, que cualquier mamífero funciona de esa manera, y luego la satisfacción subjetiva, la percepción subjetiva de que ese encuentro ha sido placentero. Y ahí es donde entran en juego los componentes psicológicos. De hecho, hay una ecuación de un sexólogo de los años 90, de Snarch, que dice que la calidad de la experiencia erótica depende del proceso físico más menos los procesos psicológicos. Y eso hace que sume o que reste, ¿no?, a la calidad y a la experiencia, a la satisfacción sexual. Y eso se nota incluso en parejas que a lo mejor ya tienen una compenetración sexual increíble y que a lo mejor hay algo que está fallando en la intimidad, en el vértice del triángulo, y la intimidad a lo mejor no está bien en ese momento y no están consiguiendo disfrutar de las interacciones sexuales porque tienen una distancia emocional, porque hay algo que no han resuelto, algo que no han hablado, porque últimamente uno siente al otro distante y que solo quiere sexo pero luego no se preocupa por cómo estoy, y al final, como tú dices, ahí es más menos que más en cuanto a, oye, hemos tenido una buena interacción como siempre, pero por lo que sea ni la he disfrutado, ni me he sentido a gusto, y hay algo que está fallando y que me está excitando cada vez menos de ti y no estoy saber qué es ni cómo frenarlo, y no quiero que pase porque estoy viendo cómo me alejo de ti, cómo el sexo cada vez es peor, pero no sé por qué. Y ahí es mucha gran parte por esa falta de conexión, se ha perdido esa intimidad y se ha perdido la capacidad de ver al otro, de ponerte en su piel y de sentirte sobre todo seguro y visto, porque también en el sexo es súper importante sentir que la otra persona te hace sentir seguro y visto, y no simplemente está ahí automatizando un proceso físico, haciendo algo físico contigo, sino que sabe lo que está haciendo, con quién lo está haciendo, por qué lo quiere hacer y te ve, ¿no? Y eso también, sentirse querido, visto, o por lo menos arropado por la persona con la que estás, y así ya no querido, pues te hace sentir muy a gusto. Hay una canción de Carlos Saras que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho, ¿no? Y yo creo que esa mirada muy superficial, al final necesito verme a mí, verte a ti y vernos a nosotros, ¿no? O sea, yo siempre hablo de que tiene que haber ese triángulo, el del yo, el del tú y el de nosotros. Los tres son importantes, o sea, tú tienes que ser capaz de conectar contigo, de ser responsable de tu placer, pero la otra persona también tiene que tener su trabajo, y además tiene que haber una dinámica relacional que está presente. Cuando está este triángulo presente, el sexo es mucho más satisfactorio, ¿no? Como para la gente que está en casa viendo este episodio, que a lo mejor se puede preguntar, ¿cómo sé si soy adicto al porno? ¿Cuáles son los...? ¿Cómo sabes si tienes una adicción a la pornografía? ¿En qué te basas para saberlo? Yo la primera pregunta que me haría si quiero saber si soy adicto al porno es: oye, ¿has intentado dejar el porno más de un mes y eres capaz de hacerlo? Porque si no, o tienes ganas o te cuesta controlarlo, pues eso es un indicativo muy sencillo. No tienes que ir a terapia para hacer un diagnóstico y saber que ya no controlas tú el porno, sino el porno te controla a ti, ¿no? Pero bueno, los indicadores para saber si eres adicto al porno suelen ser la tolerancia, es decir, empecé con un poquito y cada vez necesito más, he perdido el control sobre ello, es decir, prometo dejarlo y no lo consigo. Eso está teniendo consecuencias en mi vida, puede ser en mi vida sexual, en mi vida de pareja, en mi vida profesional o en otros ámbitos de mi vida, e incluso ya no se deriva placer de esa conducta. Aunque debería ser algo placentero, ya casi me produce más insatisfacción o más problemática. Algunos pacientes llegan a tener abstinencia, necesidad de consumirlo cuando no lo tienen cerca, y generalmente utilizan la pornografía para regular sus emociones, ¿no? Cuando estoy ansioso, cuando no puedo dormir, cuando estoy aburrido. Esos serían los criterios que nos indicarían que ya estoy teniendo, pues no un uso esporádico, sino un uso problemático o adictivo de la pornografía, ¿no? O sea que también el hecho muchas veces de que la gente piense que... Porque yo escucho mucho que la gente piensa que lo va a poder dejar. Que tú le dices, si puedes estar más de un mes sin consumir, y automáticamente la persona te dice, pues claro, si quisiera no lo consumiría porque no tengo dependencia. Claro. Pero luego cuando llega el momento de estar excitado y tener que producirse la masturbación, dice, ay, pero es que si no tengo un vídeo, es que no me excito igual. Es que no lo disfruto, es que con mi mente no sirve, ¿no? Claro. He hecho vídeos sobre esto y la gente comentaba que con su mente solamente, con una imagen estática, porque claro, al final tú pierdes, que esa es otra consecuencia, que no es una manera de saber si eres adicto, pero sí es una consecuencia de ser adicto. El imaginario erótico se ve deteriorado y al final acabas por no tener la capacidad de imaginarte escenas completamente vividas en tu cabeza y erotizar y tú mismo excitarte a ti mismo con lo que estás generando, sino que es más bien algo que necesitas que te lo den todo hecho porque te has acostumbrado a que una pantalla te lo automatice y... Por eso se producen los problemas de deseo sexual
Por eso se producen los problemas de disfunción sexual también, porque de alguna manera he anulado la capacidad de conectar con mi repertorio de fantasías sexuales. Mi erotismo se ha empobrecido. La pornografía es un erotismo poco inteligente. Es la comida basura del sexo. No me aporta los nutrientes que realmente necesito para vivir una sexualidad sana. Y eso va haciendo que me conecte a la sexualidad desde una visión instrumentalizada, a través de unos vídeos que están diseñados con el plano perfecto para atraerte y para activar el sistema de la recompensa, pero no necesariamente para potenciar tu erotismo, que tiene que ver con la conexión con el cuerpo, con el mindful sex, con ese componente también relacional, con todos los sentidos que tiene el erotismo, y eso hace que se empobrezca tu respuesta sexual, claro. Y claro, cuando ya te estás dando cuenta, probablemente has generado esa dependencia y dices, es que si no consumo, no veo. Yo recuerdo un paciente que me decía, es que tenía 123 páginas abiertas en pestañas y algunas con vídeos que me encantaban. Y esta semana he conseguido reducirlo a 23. 23 vídeos que no he querido quitar, pero que son mis favoritos. Y por lo menos, pues, había hecho un proceso, ¿no? Pero claro, para él lo normal era tener las 120 pestañas abiertas, que se sabía ya cuáles le gustaban y dependiendo del día ir a una o a otra. Porque eso también tiene un nombre, ¿no? Es tap jumping era. Sí, es un fenómeno dentro de la tolerancia, que podemos hablar del tap jumping, que es el cambio constante de pestaña. También nos pasa cuando hacemos el app jumping en el móvil, por ejemplo, ¿no? Que de pronto abres el banco y dices, yo para que he abierto 3 veces el banco, Instagram, Gmail, han pasado 3 minutos, ¿no? Y es, bueno, desde la compulsividad y de la búsqueda de recompensa, tiene que ver mucho con los refuerzos adictivos alternantes, como las máquinas tragaperras. Haces swipe up a ver si te sale algo que sea valioso, ¿no? Entonces tienes muchos estímulos a la vez que van aumentando la novedad. El aumento de la novedad tiene que ver con lo que se llama el efecto Coolidge, es decir, la novedad va a ir aumentando la excitación y me va a ir haciendo que yo esté más motivado al sexo, pero de alguna manera llega un punto en el que se empiezan a saturar esos sistemas de la recompensa y se empiezan a desensibilizar, y de alguna manera pues voy generando adicción, cada vez una necesidad creciente de consumirlo y luego mucha insatisfacción cuando no tengo ese nivel sexual. Para excitarme necesito abrir muchas pestañas diferentes y ir cambiando de vídeo para conseguir la misma excitación que antes conseguía con uno, ¿no? Y en el vídeo busco el punto más excitante de ese vídeo. O sea, fíjate el pico de excitación y de intensidad totalmente antinatural a lo que tú vas a conseguir en cualquier encuentro sexual, por muy divertido, por muy variado que sea. O sea, es algo totalmente adulterado. Por eso es como la cocaína del sexo, porque es algo inalcanzable en la vida real. ¿Eso qué hace? Que luego me pega atracones que se llaman binge watching, que son como atracones de visionados o atracones como puede pasar también con las series o con otro tipo de conductas o de adicciones, como la comida también, ¿no? Atracones de comida. Un atracón de pornografía? Pues son personas que a lo mejor no ven con tanta frecuencia la pornografía, pero cuando la ven se pegan un atracón de visionado, que suelen pasar 2 o 3 horas generalmente viendo pornografía, perdiendo mucho tiempo y generando pues una especie de inmersión que les hace perder hasta la distorsión del tiempo y bueno, como cuando te vas a un casino y te tiran muchas horas ahí. Pensando eso justo. Es como que pierdes la noción del tiempo y al final que no estás buscando ya ni solamente una satisfacción, estás buscando, yo creo que distraerte de los horrores de tu vida en ese momento y de las emociones negativas, ¿no? Un refugio, y al final las revisiones sistemáticas más recientes nos indican que hay mucha relación con la soledad, ¿no? Las personas que consumen pornografía se sienten más solas y aquellas personas que ya son solitarias y consumen pornografía aumentan esos niveles de soledad porque refuerza y hace de un mediador ese consumo de la pornografía, ¿no? Por tanto, hay una relación muy, muy clara entre el consumo de la pornografía y una de las variables psicológicas más estudiadas. ¿Tú crees, así ya como curiosidad, que hay porque esto yo lo he hablado muchas veces con amigos, que hay una diferencia entre el perfil de personas que cuando consumen pornografía les gusta o les excita ver la historia inicial, cómo se conocen, ese inicio, ¿no? O las personas que directamente se meten a un vídeo y saltan a la parte donde está el punto más álgido de... Sí, yo creo que sí. Creo que sobre todo depende mucho de factores de personalidad y de psicopatología. Generalmente la impulsividad está muy presente, la búsqueda de sensaciones y de novedades son rasgos que están muy presentes. También patologías como el TDAH o los trastornos de personalidad que pueden tener con la impulsividad pueden jugar un factor interesante porque la corteza prefrontal inhibe peor ese impulso, entonces busco más la gratificación inmediata. También cuanto más porno consumas, probablemente más te cueste quedarte en toda la historia,
porque más necesidad y más anulación y desgaste de tu corteza prefrontal tienes y más buscas esa gratificación inmediata del sistema de la recompensa y la dopamina. De hecho, la sustancia gris y blanca de la corteza prefrontal está más dañada en sujetos que consumen más pornografía en pruebas de neuroimagen. O sea que esto está bien documentado con electroencefalogramas, con resonancia magnética funcional, como hay un desgaste tanto de la sustancia gris a nivel estructural y de la conectividad del lóbulo frontal con el control de los impulsos sexuales, ¿no? Wow. Qué interesante que además ya se esté investigando qué implicaciones tiene a nivel orgánico, porque es muy importante. Es que claro, yo estaba pensando en mi caso, ¿no? Yo nunca he sido de consumir pornografía particularmente, pero yo he tenido conversaciones con mis amigos porque a mí me encantaba ver la historia inicial. Cuando he visto un vídeo, digo, me encanta el saber qué va a pasar, cómo se conocen, ese romanticismo del inicio, o no romanticismo, simplemente puede ser morbo, ¿no? Pero me parecía interesante y no es que tuviera la capacidad para esperar al punto álgido, sino que cuando llegaba el punto álgido yo decía, ya me aburre porque esto lo he visto mucho. Yo quiero ver más la historia, ¿no? Y que puede ser porque soy más romántico, por lo que sea, pero la mayoría me decían, ¿qué dices? Si eso es un rollo. Si a mí lo que me gusta es, si yo me meto a ver una película de este tipo, lo que quiero es saltar y ver la parte en la que tú ya estás directamente haciendo esto, pero el cómo se han conocido, lo que ha pasado, para eso me pongo una película romántica de Netflix, ¿no? Yo me preguntaba siempre, ¿qué diferencia debe de haber? Y ya cuando he visto un montón de pacientes y les he hecho esta pregunta, ¿no? ¿De qué parte del vídeo te gusta más? Yo he ido sacando mis propias conclusiones, ¿no? Y sí que veo que hay una cierta relación en cuanto la persona que busca más intimidad o más conexión o que le da más importancia al contexto se queda más a ver la historia, y la persona que busca más una gratificación más física o sin darle tanta valor intelectual a esto, pues que busca más una parte del vídeo donde simplemente está ocurriendo el momento álgido para poder acabar y terminar, ¿no? Más que ver esa conexión. Pero yo creo que también eso pasa con todo en la vida, con las películas románticas, con cuál es la parte que más disfrutas. O sea, fíjate que ahora hay hasta microtelenovelas. El otro día había un anuncio de microtelenovelas de 1 minuto en China. De ostras, cada vez todo es más rápido, sin contexto, para consumir. O sea, todo está hecho para eso. Comida rápida, sexo rápido, series rápidas, reels rápidos, posts rápidos. O sea, todo es rápido. Los audios por 2. O sea, nuestra capacidad de mantenernos en el presente y de esperar la estamos perdiendo, y eso tiene que ver pues con esta rapidez con la que va el mundo, y eso está haciendo que perdamos capacidad intelectual, el cociente intelectual de las nuevas generaciones es más bajo, y que perdamos capacidad de espera también. Siempre dicen, en la vida hemos venido a plantar un libro, a tener hijos, ¿no? Y a ¿cómo era el otro? No me acuerdo ahora. Sí, a plantar un árbol, a tener hijos y a escribir un libro. Y las 3 cosas requieren de espera y requieren de paciencia. Bueno, cada uno hace lo que le da la gana, entiéndeme, ¿no? Pero que son clichés. Pero en el fondo tiene una potencia, ¿no? Decir, oye, hay veces que las cosas requieren de tiempo. O sea, poder hacer un buen podcast, una buena cuenta o una buena consulta, pues requiere de un tiempo, de un trabajo, de un esfuerzo, y que todas las recompensas ahora vengan sin esfuerzo hace que el cerebro se vuelva tonto, aburrido, no tenga capacidad, vago, perezoso, no tiene capacidad para esforzarse. Si quiero sexo, entro en Tinder. Si quiero sexo, entro en porno y tengo sexo ilimitado. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar en tener un encuentro contigo un poco más íntimo si esto lo tengo en un segundo y me sacia? ¿Y crees que con el tema de la inteligencia artificial en desarrollo la situación va a empeorar en cuanto a que, claro, es que a lo mejor ya ni siquiera necesitas esforzarte por hablar con alguien para conseguir algo, sino que al final puedes poner su foto en una inteligencia artificial y tener a esa persona desnuda en cuestión de segundos, y nos va a dar todavía más... Esto ya está empeorando gravemente. Nosotros tenemos varios pacientes en consulta que han desnudado a personas cercanas, a amigas de la pareja, a hermanos, a hermanas, porque han normalizado el incesto. De hecho, yo presenté algunas herramientas en la Fiscalía de Menores hace poco, porque hay chats sexuales que les puedes pedir sobre violación, sobre incesto, y no están censurados ni capados, como puede estar ChatGPT, que tiene ciertos límites. De hecho, yo he participado en un comité de expertos para el gobierno donde hemos hecho un informe de 107 medidas para proteger a los menores en Internet, y una de las medidas era prohibir las herramientas de desnudes, porque a día de hoy hay un acceso ilimitado a deepfakes pornográficos donde tú puedes desnudar a quien tú quieras sin su permiso, y eso debería ir en contra de la privacidad del ser humano y debería ser un delito. O sea, hacer algo sin el consentimiento del otro y difundirlo, o simplemente poder desnudar a alguien sin su consentimiento, la intimidad ha muerto. Es peligroso.
Claro. Y además eso también es un debate porque yo no me quiero meter aquí ahora, Sí, sí. pero yo he escuchado a personas decir que la inteligencia artificial iba a ser algo positivo para personas con ciertas tendencias o gustos muy específicos para ayudar a calmar, porque ya que es ilegal hacerlo de todas las otras maneras posibles, al ser algo que es fake, pues que puedan tenerlo, les va a ayudar como a no hacerlo en la vida real, ¿no? Como al poder quedarse solamente en la parte superficial y hacerlo con una inteligencia artificial y que por lo menos eso puede calmar sus ganas. ¿Tú crees que es lo contrario, que les va a incitar a... Completamente, de hecho esa es la mayor falacia que hay, sobre todo el tema de las violaciones, la pederastia y todo esto. O sea, cuando tú refuerzas el estímulo sexual, lo que consigues es una mayor motivación a querer volver a hacerlo. Igual a corto plazo lo sacias, pero a largo plazo tú estás reforzando la idea de que debes excitarte con menores o con cosas inapropiadas o con jerarquía, por tanto no estás consiguiendo realmente nada. Simplemente a corto plazo, bueno, pues contienes un dique, pero realmente a largo plazo estás reforzando ese comportamiento. En la sexología tenemos herramientas para trabajar las parafilias con contracondicionamientos, por ejemplo, y con otra serie de recondicionamientos que son útiles, que están demostrados y son clínicamente significativos en ensayos clínicos, y esto al final suele venir de industrias, pues la industria de inteligencia artificial que quiere crear una herramienta de esto, la industria de juguetes sexuales de menores que quiere, de pronto ve un nicho ahí y dice, uy, pues si yo creo juguetes de bebés o muñecos de bebés y así, pero no tiene realmente una base científica detrás o un criterio sexológico, que eso es lo problemático de casi todo lo que pasa hoy día, que del sexo todo el mundo opina, de física cuántica no opina tanta gente. Y nadie se mete a debatir cómo funciona un cohete para ir a Marte. Pero el sexo sí, normal, porque todos tenemos sexo y todos lo compartimos, somos seres sexuales y sexuados. Pero el problema es que se confunda la opinión con la información verdadera y con un criterio científico. Total. Y en el sexo la opinión ha fagocitado a la información y eso es muy peligroso. Sí, súper interesante esa frase última que has dicho, porque creo que es totalmente cierto que el creernos todos expertos se está comiendo un poco a la realidad que ya nadie sabe cuál es, ¿no? Y que al final vas a opinar con un conocimiento de causa desde la ciencia y la gente te dice, bueno, esa es tu opinión, la suya es la otra. No, hay una cosa que es opinión, claro, y otra cosa que es un hecho. También hay cosas en la vida que no son opinables, son hechos. Entonces, hay hechos. Y el hecho de que la pornografía reduce por ejemplo, un hecho. La pornografía reduce la capacidad de imaginario erótico. Eso es un hecho. Bien. No es, mi opinión es que si tú consumes porno vas a perder capacidad para erotizar. No, sí, eso es un hecho. Está demostrado. O sea, aunque tú me digas que no me ha pasado o que a mí no me pasa, eso no justifica ni anula una verdad empírica. Y todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no toda opinión es válida. Claro, desde luego. Y no toda opinión, además, debería estar siendo puesta en práctica en una consulta. Entonces, al final, es verdad que como profesionales tenemos, yo creo, un deber para informarnos mucho más y formarnos de verdad y no cometer errores con los pacientes, que al final esto puede poner en riesgo a muchas personas y es verdad que yo, vamos a meter un poco de hierro de leña al fuego, yo cuando estaba estudiando en mi universidad de sexología, mi máster de sexología y terapia de pareja, mi profesora me decía que nos recomendaba que en los casos de deseo sexual hipoactivo de las mujeres, recomendar el ver porno era algo positivo para la persona, porque podía erotizar un poco más o meterse un poco más en el mundo sexual y naturalizarlo, ¿no? Y luego he visto a muchos profesionales, como tú en este caso, que están en contra, que no existe un consumo responsable y que consideran que esto no es así. ¿Tú crees que se puede ver porno de manera responsable? Es que ¿qué significa responsable? Sin que te deteriore tu vida y sea una adicción. Siempre va a tener una consecuencia. Eso no significa que siempre vaya a tener una adicción, ¿no? Para mí es como el tabaco. Un cigarro no es sano, pero evidentemente no es lo mismo fumar un cigarro que fumar un paquete todos los días. Que tú tienes el derecho también y el libre albedrío para hacer lo que te dé la gana y fumarte los cigarros que quieras, asumiendo esas consecuencias. Pero lo que no debemos, a mi parecer, construir como profesionales es la narrativa de que la pornografía en pequeñas dosis es saludable desde un punto de vista sexológico, porque no hay nada que lo demuestre ni que lo avale. Y hay muchos estudios que avalan que cualquier consumo o a mayor uso hay consecuencias negativas, ¿no? Entonces, a mí me parece que debemos advertir de eso y que la sexología tiene un montón de herramientas para estimular el deseo. Yo también recibí vídeos pornográficos en mi máster de sexología para estimular el deseo de las pacientes y nunca se me hubiera ocurrido utilizarlos. Y a día de hoy, la gran mayoría de profesionales cualificados creo que tienen una visión bastante en contra de recomendar el estímulo o el deseo sexual
a través de este tipo de material, sabiendo que hay muchas otras formas de escribir un relato erótico, de conectar con el cuerpo, de conectar con los diferentes sentidos, de alimentar tu imaginario sexual sin la necesidad de acudir a eso. No es como si dice, oye, pues voy a recomendar marihuana para calmarme. Hombre, te va a calmar, pero claro, ¿qué consecuencias puede tener? Y lo que te da con lo que te quita, cuánto puede, o para excitarte sexualmente también, ¿no? Es que hoy en día no nos gusta censurar nada, es como que no nos gusta decir nada, esto está prohibido, sino es como todo hay que hacerlo con un consumo responsable, todo hay que conseguir tener una... Entonces no, es como que nada se permite decir esto es malo, porque suena muy absolutista y la gente se lo toma como... A ver, es que la solución no es censurar todo, es permitirlo de manera responsable, pero sí que es verdad que eso para mí, bajo mi punto de vista, esto ya es una opinión, sería posible y sería de hecho una buena opción en una sociedad utópica donde la gente tuviera herramientas emocionales para regularse. Entonces, si fuéramos todos, estuviéramos todos preparados para regularnos, pues seguramente ni irían al porno, y a lo mejor ni existiría. Claro, ni existiría, o si existiera, pues sería algo muy muy puntual de una vez cada X tiempo y como algo de, para curiosidad, debía haber esto porque hoy me apetece hacer algo distinto, pero el problema es que la sociedad no está preparada para saber gestionarlo, y mucho menos cuando nos ponemos a hablar de un niño de 8 o 9 años que dices, claro, es que si tienes 10 años, ¿qué consumo responsable con 10 años vas a tener tú? No eres responsable. No eres responsable, no sabes ni lo que es la responsabilidad. Entonces ahí viene un punto en el que dices, no existe un consumo responsable porque los menores primero no pueden ser responsables y los adultos, la mayoría, no tienen capacidad ni herramientas de regulación emocional. Entonces se vuelve muy complicado, incluso los propios psicólogos, jope, anda que no hay psicólogos con adicciones a diferentes cosas, psicólogos que fuman, psicólogos que no es cuestión de juzgarlo, es cuestión de decir, oye, está claro que nadie aquí es un robot y no somos capaces de gestionarlo todo, nadie, pero ni nosotros ni nadie. Entonces... Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención, Adrián, porque hay tanto empeño en defender a la industria del porno cuando es una industria que se ha descubierto que está vinculada con la explotación de personas, con la trata de seres humanos, que han tumbado el 80% de los vídeos de las grandes plataformas porque contenían vídeos de menores que no habían pasado el filtro de los moderadores, que captan a los menores en redes sociales y en videojuegos, que las actrices y los actores muchas veces se ven retraumatizados en los propios rodajes. O sea, ¿por qué nos empeñamos tanto en defender algo que no parte ni de la bondad, ni desde la salud, ni desde la sexología, ni siquiera desde el entretenimiento? Porque está hecho realmente para captar nuestra atención y para lucrarse a través de nosotros. Entonces, yo creo que nos han vendido la moto, nos han intentado dulcificar una industria que no es una industria realmente del entretenimiento. Y... hablando de todo esto, tú como experto en porno, ¿qué opinas de las plataformas como OnlyFans donde la gente sube su propio contenido voluntariamente para ganar dinero? Yo creo, o sea, es un debate amplio y nos daría para otro capítulo, pero creo que en el fondo lo que hay que cuestionarse es qué modelo de sexualidad como sociedad queremos generar. Y a mi parecer, el modelo de sexualidad en el que se mueve OnlyFans es un modelo de instrumentalización que capitaliza el sexo y que convierte el sexo en un producto de consumo y que las personas pasamos de ser sujetos a ser objetos. Y a mí ese modelo no me parece adecuado y mi experiencia me dice que no es el adecuado y que borra el deseo, el consenso, el deseo de vincularme con el otro de la sexualidad, que en el fondo es lo más humano y en realidad lo que potencia la sexualidad. Que entiendo que haya personas que tomen esa decisión, pero probablemente esa decisión está condicionada por determinados factores psicosociales que le han conllevado a ello y que, bueno, que a lo mejor hay que cuestionarse por qué están en una situación de vulnerabilidad y ayudarles o acompañarles a que tengan otras posibilidades, porque muchas personas es porque no tienen otras posibilidades sociales, lucrativas, etcétera. Sí, pero hay otras que lo hacen porque quieren ganar dinero rápido y mucho, más que el que podrían ganar trabajando a lo mejor de camarero o incluso ingenieros, que yo he visto que se dedican a esto teniendo una carrera y pues, en estos casos, ¿tú crees que a largo plazo les va a pasar factura a su vida sexual? Porque yo he hablado con chavales que tienen Only y que me han comentado cómo después sus relaciones íntimas se han visto perjudicadas, que ya no lo ven como trabajo y no les apetece, que cuando van a quedar con alguien no diferencian de lo que es fingir de lo que no. Han cedido los derechos de por vida a muchas plataformas y se van redirigiendo entre las diferentes páginas pornográficas luego. Que nunca se van a librar de lo que han hecho, ¿no? Probablemente. Hay unas mafias que extorsionan a las niñas menores para captarlas también, que se llaman OnlyFans Management y se venden como que son proxenetas digitales. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que ¿por qué algunas personas no haríamos eso ni por todo el dinero del mundo, ¿no? Y otras personas sí. Ahí hay algo que falla y probablemente tiene que ver también con una ética personal, ¿no? Es decir,
O sea, para mí el dinero a toda costa no lo es todo. Es decir, yo podría estafar, yo qué sé, a muchísimas personas, podría robar, podría vender armas, pero hay algo que me frena a hacerlo, Claro. que es también un criterio de ética personal de lo que yo considero que es bueno y deseable para mí y para el resto. Entonces, yo creo que fomentar un dinero rápido a través de la instrumentalización del cuerpo no es un modelo sano de sexualidad a nivel social, ¿no? Y también de la importancia que das a las cosas y todo lo que las consecuencias que tiene, porque yo al final creo, en mi caso no se trata tanto de una ética, porque en mi caso personal se trata más de una balanza, ¿no? De qué me puede aportar esto a nivel de beneficios y cuántas cosas puedo perder. Claro. Y en el momento en el que lo que me puede aportar es mucho menos de lo que puedo perder, para mí deja de tener sentido, ¿no? Hay otras cosas, en cambio, en las que sí tengo... Mi ética me dice es que aunque me pueda aportar más de lo que puedo perder, no me sentiría una buena persona y no me gustaría. En el caso de Only y estas plataformas, a mí no me genera un problema moral, ético, moral. Pero sí que digo... No, nunca lo haría porque lo que yo perdería a nivel personal, esa intimidad que tanto valoro, esa privacidad... Pues es una ética y tiene que ver con tus valores también. También, sí, por supuesto. Es decir, yo no pongo el mismo valor al dinero que a mi intimidad. Desde luego. O sea, mi cuerpo no vale lo mismo que un dinero rápido. Entonces, yo de alguna manera forma parte también de tu propia ética, ¿no? Y de tu... Va con mis valores, pero no es tanto como que lo juzgue o que lo vea como algo negativo, que piense, yo no pienso que yo voy a perder valor por hacerlo, ¿sabes? Como hay gente que dice, no, es que si yo salgo ahí, ¿qué diría eso de mí como persona, no? No quiero estar con una persona que ha hecho eso. A mí ese sentimiento no se me despierta, ¿no? Pero de desprecio, de pensar, esa persona que ha hecho eso ya es menos, jamás. Pero sí que lo veo como que en mi caso a mí no me haría sentir a gusto conmigo mismo. Y en definitiva yo creo también que es peligroso, porque debemos dejar el discurso tan moralizador de las personas tienen valor, y cuantas más personas se acuestan o cuantas más las vemos desnudas, las personas pierden ese valor, como si fuéramos, como siempre digo, un cojín que cuando duermes en él muchas veces ya se va desgastando y ya es de segunda mano, ya vale 15 euros en vez de 25 al cabo de 2 meses, ¿no? Y es como, las personas no nos desgastamos por el uso, que suene fatal decir esto, y yo en ese sentido yo nunca lo voy a ver así, pero sí que es verdad que creo que inevitablemente vender tu vida sexual tiene unas consecuencias a la hora de formar una conexión sexual con alguien en un futuro, pero 100%, porque eso no te vas a librar nunca del pasado. Sí, al final no es por el juicio que emitamos desde fuera, sino por el impacto que tiene hacia uno mismo. Y bueno, como profesionales de la salud nos preocupamos también por el bienestar de cada persona, ¿no? Y en la divulgación también pues haces prevención cuando la haces, ¿no? Entonces, preocuparnos porque protejan esa intimidad es algo bueno y bonito también, ¿no? Y en la sexualidad o en este tipo de sexualidad están rompiendo a veces con esa protección, están desprotegiendo su intimidad o haciéndose daño a su intimidad, ¿no? Sí, desde luego. Ya para terminar, me gustaría preguntarte ¿qué recomendarías tú a una persona que se esté... Joder, la mosca. ¿Qué recomendarías tú a una persona que sea adicta al porno y que quiera dejarlo o que no sepa cómo gestionarlo? ¿Cómo recomendarías tú que actúe? Bueno, quizá 3 cosas, ¿no? Lo primero, la motivación al cambio. Yo creo que esto es fundamental, tomar conciencia de que tiene un problema y encontrar los argumentos, el para qué y el por qué quiero hacerlo, o el por qué no quiero hacerlo más bien, ¿no? O sea, ¿qué me lleva a dejar de ver pornografía? Porque voy a renunciar a cosas que sí me dan satisfacción y tengo que tener en esa balanza, como tú decías, un contrapeso para decir, oye, esto pesa más que lo que voy a ganar, para que llegue un momento en el que no consumir sea más valioso que consumir y me dé más satisfacción que consumir. En el momento de la adicción, o cuando tengo la adicción muy presente, es más valioso consumir porque me calma mucho o me sacia mucho esa adicción que el no consumir porque me implica mucha renuncia. Lo segundo tiene que ver con la regulación, es establecer mecanismos de regulación sanos, ¿no? Yo creo que hay que encontrar mecanismos para gestionar el estrés, la ansiedad, el miedo y conectar con ese mundo interno y identificar ese mundo interno. Y lo tercero es tener una buena red de apoyo, ¿no? Evidentemente en la consulta si es necesario y en una persona que te pueda ayudar desde un punto de vista científico, pero también rodearte de personas que sepan sostenerte, escucharte, acompañarte y también, bueno, pues de alguna manera atenderte en estas problemáticas, ¿no? O sea que motivación, regulación y ayuda, ¿no? Y terapia, súper importante. Y terapia, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y ya para terminar, ya que te has librado de las preguntas personales que les hago a todos los invitados, porque no era el podcast ni el momento, pero... Podrías haberlas hecho, no me hubiera importado. Tú,
Que me surge esta duda a mí personalmente. Sí. ¿Tuviste una adicción al porno y por eso te decidiste? No. Bueno, me lo pregunta muy a menudo, ¿eh? Sí. Y a veces casi me gustaría tener una como super historia, pero no, bueno, yo consumía porno como cualquier chaval de mi edad hasta que me empecé a cuestionar esto en mi trabajo fin de máster. Yo nunca me había cuestionado que el porno era algo malo, negativo, nadie me había... Bueno, pues había recibido algún mensaje a lo mejor sobre la pornografía o cómo se representaba a la mujer allí, pero la verdad es que me parecía algo completamente normalizado y que estaba presente en mi entorno. Desde aquel día que empecé mi trabajo fin de máster, me decidí dejar 3 meses de ver pornografía, ver cómo me sentía. Tampoco tenía muy claro si quería verla o no verla, y cuando intenté volver a verla después de 3 meses no me gustaba ya. Y me di cuenta de que me había sensibilizado de nuevo. Y desde entonces no he vuelto a ver pornografía. Evidentemente veo pornografía, me encuentro pornografía en Instagram, en TikTok, me llega por WhatsApp, me llegan stickers, me llegan vídeos, pero tener una intención de buscar y de entrar a esas plataformas para una búsqueda de excitación, bueno, me parece una renuncia completamente además satisfactoria, porque creo que no me aportaba nada en mi vida sexual, mi vida afectivo-sexual. Y bueno, pero la verdad es que nunca he tenido o he sentido tener un descontrol o una compulsividad hacia el porno o algo así. No sé, igual me lo planteo así un poco en retrospectiva y a lo mejor sí que hay muchas personas que consumen pornografía de forma frecuente, que tienen un consumo exacerbado de porno, a lo mejor se llega a la adicción, pero que está muy normalizado un consumo muy frecuente también, ¿no? Y cuando lo ves en pareja, que los dos miembros de la pareja ven porno mientras se acuestan, ¿crees que eso también es problemático? Yo creo que hay muchas otras vías para estimular el deseo sexual en la pareja y el placer en la pareja que como para tener argumentos suficientes como para que el porno no sea una opción. Y he encontrado muchas parejas que al final, si no ponen porno en la relación sexual, no llegan al orgasmo, ¿no? Entonces, lo mismo, eso, creo que el balance de coste-beneficio que va a tener, evidentemente te va a activar, a corto plazo te va a activar, pero yo creo que hay muchas otras formas de estimularlo y que no merece la pena, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, que llevamos más de 1 hora, pero podría estar hablando 2 horas de esto. Sí, ha sido muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por venir, por inspirarnos, por enseñarnos tanto, y os dejaré sus redes sociales para que le podáis hacer las preguntas que sean. Me encantaría que hubiera un debate, como siempre, en los comentarios, que estamos abiertos a escucharlo todo, que estamos abiertos a escucharos a vosotros también, que receptivos, tanto en la clínica de Alejandro como en la mía, a tratar estas problemáticas. Yo tengo profesionales que lo hacen, él también, entonces bueno, pues al final siempre hay alguien para escucharos si lo necesitáis, y no tiene que daros vergüenza el sentir que si tenéis un problema, sentís que hay una adicción o que hay un consumo problemático. Lo último que debéis sentir es vergüenza, porque es algo natural, que pasa, que ocurre, estamos expuestos y somos víctimas de un sistema, como hemos bien hablado en el vídeo, y nada, pues aquí estamos. Así que muchas gracias por haber visto el podcast hoy y nos vemos el próximo martes. Echo, echo, is the only voice coming back. Shadow, shadow, is the only friend that I have.